cadenas de temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizamos
me ama. ¿Cuánto lo creen? Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y Él siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y Él siempre está con sus brazos abiertos a mí. Gracias, Señor, porque esos brazos nos sostienen hoy, Señor, y nos sostendrán siempre. Esos brazos de amor eterno. Bendecimos tu nombre, Señor. Grande eres. Levanta su voz. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y Dios siempre está. Dios siempre está con sus brazos abiertos para ti y para mí. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Démosle un aplauso a nuestro Dios bien fuerte, de alabanza, de adoración. Bienvenidos, bienvenidas. Y hemos disfrutado alabando a nuestro Dios, honrándolo con estas canciones. Y vamos a disfrutar también la presencia de Dios por medio de su palabra. Y quiero invitarlos entonces al segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 14. Todos los versos que vamos hoy a leer y a tomar para este mensaje están en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Amén y amén. El mensaje de hoy lleva por título Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo.
Y bueno, le agregaría algo más, y es que todavía hay un poquito de tiempo. No es mucho, pero gracias a nuestro Señor todavía hay tiempo. Y vamos a ver tiempo para qué. Esta palabra es muy interesante porque la habla una mujer de la cual no se conoce su nombre. Lo único que nos dice la Biblia, si leemos los antecedentes o el contexto de esta palabra, ahí en el capítulo 14 del segundo libro de Samuel, vamos a ver que la palabra lo único que dice es que una mujer sabia de Tecoa. Tecoa era una población de Palestina, de lo que era Israel en ese entonces, y dice que esta mujer fue buscada por Joab. Joab era el general de los ejércitos de David, era el comandante en jefe de los ejércitos de David, y este general era muy amigo de David y amaba mucho a David, y había visto desde hacía algunos años muy triste a David, y él sabía por qué era porque uno de sus hijos, Absalón, había matado a otro de sus hijos. O sea, un hermano había matado a su hermano. Un hermano menor, Absalón, era el segundo o tercer hijo de David. Había matado al mayor, porque el mayor, Amnón, había violado a su hermana. Entonces, a su hermana Tamar. Tamar era hija de David con Maca. Maca era la mujer de la mamá de Tamar, pero Maca también era la mamá de Absalón. Absalón había nacido de la relación de David con Maca, igual que Tamar. Y Amnón sí era también hijo de David, pero con otra mujer, por tanto pues era su medio hermano, y Tamar era media hermana también de Amnón. Y Amnón había violado a su hermana. Por esa lujuria dejó despertar una lujuria en él, y decía que se había enamorado de su hermana, y hizo un engaño para llevarla a su habitación y violarla. Y resulta que después de que la violó, el supuesto amor que decía que le tenía se convirtió en fastidio, en un odio inmediato, porque inmediatamente no sé qué pasó y la odió. Y entonces la dejó a ella en esa situación, y esto llegó a oídos de su hermano Absalón, y se llenó él de odio por su medio hermano Amnón, y juró que vengaría lo que había hecho con su hermana. Y entonces, después de 2 años, él estaba cavilando, tramando, duró 2 años tramando cómo vengar la violación de su hermana, matando a Amnón. Y después de 2 años lo hizo, lo mató. Y de una treta ahí, y hizo que Amnón fuera a una fiesta, y allí, cuando Amnón estaba pasado de tragos, entonces Absalón lo hizo matar. Y esto había traído demasiada tristeza al rey David. Absalón sabía que si era por la ley de David, él debía morir.
debía morir. Entonces Absalón huyó. Y después de que Absalón mató a Amnón y huyó, pasaron 3 años. Y entonces David estaba cargando con esto. Primero pensando en lo que había hecho su hijo mayor con su hermana y a la vez la hija de David, Tamar, al violarla. Y luego la venganza que se tomó Absalón matando a Amnón. Y David amaba también a Absalón y esto le traía un dolor muy grande. Entonces es ahí cuando Joab, viéndolo tan triste, se idea también una forma para tratar de que David perdonara a su hijo Absalón y lo hiciera volver a Jerusalén, le permitiera volver a Jerusalén. Y entonces Joab acude a esta mujer. Joab se inventa una historia y le dice a esta mujer de Tecoa, le dice: ve donde el rey David y cuéntale esta historia. Y entonces ella va y le cuenta una historia. Les recomiendo lean el capítulo 14 de Segunda de Samuel. Todos moriremos algún día. ¿Cuántos? Todos. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Esa es nuestra vida sin Dios. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Aquí miramos en esta confesión de una mujer. La Biblia no dice el nombre de ella, simplemente dice que una mujer de Tecoa, que tenía la fama de ser muy inteligente y muy sabia. Y Dios usa a esta mujer sin nombre para nosotros. La usa para dejarnos escritas aquí una declaración de la gracia de Dios para todos nosotros, porque es una declaración de la gracia de Dios para todos nosotros. Y aquí se nos dan 3 grandes verdades en este verso que acabamos de leer. 3 grandes verdades. Y esa primer verdad está en la primera parte. Dice: todos moriremos algún día. Todos moriremos algún día. Podemos patalear, podemos renegar, podemos quejarnos, podemos reclamar, podemos hacer lo que queramos para no morirnos, pero todos nos vamos a morir. Y esa es una verdad, una gran verdad. Todos nos vamos a morir. Dice la palabra en Romanos capítulo 5 versículo 12. Cuando Adán pecó, Romanos capítulo 5 versículo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió ¿a cuántos? A todos. ¿Por qué? ¿Aquí hay alguien que no haya pecado? Gloria a Dios, todos hemos pecado. Ningún ser humano nacido en esta tierra puede decir que no ha pecado, ni el que no crea en Dios ha pecado. Todos hemos pecado. Y entonces, la primera gran verdad, ¿cuál es? Todos vamos a morir, salvo que el Señor, como está tan cerquita de volver por nosotros, venga antes de que disfrutemos la muerte, ¿cierto? Sí, la palabra dice disfrutar la muerte, porque es que salir de este cascarón, mis hermanos, es entrar a una vida incomparable y nueva.
que este cascarón se deshaga ahí en la tierra, nos da la oportunidad de que Dios cree un nuevo cuerpo glorificado, maravilloso, sin manchas, sin arrugas, sin gorditos, sin llanticas. ¿Qué dicen las mujeres? No, y nosotros también. Esas Michelin a veces hacen mella, sí. Entonces, si el Señor viene antes y nos lleva, listo. Los que estemos vivos en ese momento, pues no iremos a morir. Si no, todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque todos sufrimos los efectos del pecado. La palabra misma dice que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Y de ahí entonces nadie nos vamos a escapar de ello. En segunda medida, otra gran verdad que nos dice esta mujer a través de la palabra de Dios. Ella dice: nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Y la verdad, iglesia, es que nuestra vida sin Dios es eso. Como un baldado de agua o un vaso de agua o el agua que querramos derramar al suelo, procure volverla a recoger. Prácticamente, o es imposible, no se puede volver a juntar. Solo Dios lo puede hacer. Y para no dar tanta vuelta y explicaciones de mi parte, voy a dejar que la palabra explique solita la condición del ser humano sin Dios. Lo que es esa vida nuestra sin Dios como agua derramada. Lo que puede pasar, ¿qué pasa? Cae a la tierra, desaparece porque se evapora, se seca, la chupa la tierra y se pierde. Y así somos nosotros sin Dios. Y vamos entonces a la palabra en Romanos capítulo 1 y vamos a leer los versículos 18 al 32. Ahí en la Nueva Traducción Viviente hay un título que dice: la ira de Dios contra el pecado. Y dice así la palabra, versículo 18 en adelante: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ninguno de nosotros, ni aun los que dicen no creer en Dios, tienen excusa para no conocerlo. Porque toda esta belleza y toda esta creación perfecta que Dios ha hecho muestra que Dios existe. Es una necedad decir que esto es una casualidad. Es una necedad. Cómo funciona este universo y cómo funciona incluso todo en esta tierra y cómo funciona aún nuestro propio cuerpo, habla a gritos que hay un creador, que hay un arquitecto, un ingeniero, pero no cualquier arquitecto, no cualquier ingeniero, sino el arquitecto de arquitectos, el ingeniero de ingenieros, el creador de creadores, el poderoso de poderosos, el rey de gloria. Creó todo, todo habla de que Dios existe. Todo me grita, Dios existe. Pero sigue diciendo la palabra, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado,
la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios. Los he visto en televisión y en muchas partes. Sacan pecho y les dicen filántropos y muchos títulos más, negando la existencia de Dios. Y el Señor, ¿qué les está diciendo? Que solo se están inventando ideas necias. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Amén. A veces los que niegan la existencia de Dios nos tratan a nosotros de tontos, de necios, de fanáticos y de tantas cosas. Y ellos nos tratan a nosotros de necios, pero Dios, ¿qué dice de ellos? Que los necios son ellos. Amén. Eso nos está diciendo el Señor. Y dice: y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Él es digno de eterna alabanza. Y continúa la palabra diciendo en el versículo 26: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Por qué habrá tanta proliferación de enfermedades venéreas y muerte por enfermedades acarreadas por el sexo desenfrenado, indebido, que va en contra de Dios? El sexo es un invento de Dios. Y el sexo, mis hermanos, yo diría, como dice la palabra, dentro del matrimonio es bueno y en gran manera. Bien bueno. Pero fuera del matrimonio es un insulto y una ofensa para Dios. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacer. Él los dejó en manos de su propia sabiduría, de su propio conocimiento, de sus propias creencias. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conducta maliciosa y chismes. El Señor nos está describiendo lo que es el mundo hoy. Y es que la mayoría de las personas que habitamos o habitan en este mundo no están teniendo en cuenta a Dios para nada. Incluso muchos de los que dicen creer en Dios no están teniendo en cuenta a Dios para nada. Dice: son traidores, el versículo 30,
insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien, ojo, porque lo saben. Dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y esto es terrible. Incluso están llevando naciones enteras a que hagan esto que Dios condena. Están legalizando la cohabitación de dos personas del mismo sexo y le están agregando algo todavía que es santo, y es decir, matrimonio. El matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer, entre una mujer y un hombre. Lo demás no existe como matrimonio. Lo demás es una relación consentida por la perversidad humana. Eso es todo lo demás. Y por eso dice esta mujer en la palabra de Dios y nos revela esta gran verdad. Nuestra vida sin Dios es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede juntar. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos decir ante este panorama real que relata la Biblia de la condición humana sin Él? ¿O qué podemos hacer? Muchos aducen al amor y malinterpretan la palabra. Escucha uno decir que el amor cubre multitud de pecados, pero para encubrir su pecado, y es sacar fuera de contexto un texto. Y asimismo se inventan otras cosas para darle validez a sus argumentos que van en contra de Dios. Pero bíblicamente el amor de Dios no cancela su justicia. El amor de Dios no cancela la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte, y todo pecado trae una consecuencia. Y es por eso que tenemos en este mundo tantas dificultades con enfermedades, con tragedias, con dolores, con separaciones, con angustias, con abandonos, con hogares destruidos y todas estas cosas. Y después de que hemos pecado y nos hemos ido en contra de Dios, entonces también muchas veces le echamos la culpa a Dios de lo malo que está pasando, que nos pasa o que está pasando en este mundo. Dios nos dio vida eterna. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero esa vida eterna no cancela la muerte física que debemos sufrir por causa del pecado. En tercer lugar, la otra afirmación que hace la mujer de Tecoa, esta mujer sabia, que nos revela esta tercera gran verdad, dice: pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Pero Dios no arrasa con nuestra vida. En un tiempo, el pecado del hombre colmó la paciencia de Dios.
y dijo: voy a destruir todo lo que yo creé. Pero encontró un hombre que hacía su voluntad. Y el Señor había pensado enviar un diluvio para desarraigar toda creación, acabar con toda la creación, hombres, animales. Me imagino que Él pensó hacer una creación nueva. Pero encontró un hombre, Noé, que hacía su voluntad. Y este hombre se ganó tanto el favor de Dios que evitó que toda la raza humana hubiese desaparecido de la faz de la tierra, y todo ser viviente prácticamente. El Señor quiso arrasar la vida de la faz de la tierra, pero después de que salvó a Noé y a su familia, porque esa fe de Noé y esa fidelidad de Noé salvó su familia, entonces el Señor prometió no volver a acabar con nada de lo que había creado hasta el final de los tiempos. Y dice la palabra: antes que Dios querer hoy destruirnos, idea la manera de traernos de regreso a Él. Y qué maravillosa idea que tuvo. Lo mejor es que la tuvo desde antes de la fundación del mundo, porque a Él no lo coge nada por sorpresa. Él ya sabía la rebeldía nuestra y a dónde íbamos a llegar. Y Él sabía cómo nos íbamos a rebelar contra Él. Pero Dios hace todo lo que se necesite hacer para volvernos a llevar a Él. Y vamos a empezar viendo Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra: pues Dios trabaja en ustedes, y vamos a leerlo como en nombre propio, amén. Dice: pues Dios trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Nosotros queremos huir de su presencia. Nosotros queremos rebelarnos contra Dios. Esta carne, este cuerpo, esta mente, este corazón quiere rebelarse contra Dios y quiere hacer las cosas que a Él le desagradan. Pero qué bendición que Él mismo trabaja para atraernos a Él. Él mismo trabaja para darnos ese querer las cosas de Dios como el hacer las cosas de Dios. Y esto es una bendición de parte de Dios para nosotros. Y en Hechos 10:35 dice: en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Esto quiere decir que el Señor no hace acepción de personas, que Él no rechaza a nadie, que todos tenemos oportunidad y que todavía todos tenemos tiempo, amén, de volvernos a Dios. Gloria al Señor. Y mire la idea que se le vino al Señor. Juan capítulo 3 versículos 16 y 17. ¿No será Dios bueno? Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y nosotros somos fruto de ese amor de Dios por nosotros. En Juan capítulo 1 versículos 10 al 12 dice la palabra: vino al mismo mundo que Él había creado. Esto es contradictorio, ¿no? Eso es como si la vasija de barro se parara frente al alfarero que le hizo y le dijera: tú no existes, tú no eres nadie, tú no vales nada.
Y así hacemos muchos de nosotros, o así hace la mayoría del mundo. Se para frente a Dios y le dice: tú no existes, tú no eres nadie, tú no vales nada, no te necesito. Dice mi cuñada: hay gente así. Y de verdad, escuchaba de uno de los candidatos a la presidencia de nuestra nación decir que él no necesitaba a Dios para nada. Bueno, pues si él no necesita a Dios para nada, yo sí necesito a Dios. Y nosotros todos necesitamos a Dios, amén. Lo necesitamos. Allá dice el Señor en su palabra: lo que van a recibir por negar lo que es evidente. Porque de la existencia de Dios hay muchas evidencias, mis hermanos. Y para mí la principal evidencia de la existencia de Dios es lo que Dios ha hecho en mi vida. A mí me puede decir alguien que Dios no existe, pero ¿sabe qué le puedo contestar? Ese que no existe arregló mi matrimonio. Ese que no existe me dio salud. Ese que no existe me dio vida. Vino al mismo mundo, dice, que Él había creado, pero el mundo no le conoció, no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Ay, mis hermanos, pero aquí viene lo poderoso y lo hermoso, lo bello, lo grande para nosotros. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Lo hemos recibido, hemos creído en Él, que somos sus hijos, sus hijos amados. Como le cantábamos ahora rato: Dios me ama, Dios nos ama. Gloria a Dios. Para terminar, leamos capítulo 5 de Juan, los versículos 24 al 25. Nos dice el Señor: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados, nunca seremos condenados por sus pecados, por nuestros pecados, pues ya hemos pasado de la muerte a la vida. Hoy tenemos la vida de Dios con nosotros por haber creído y recibido su palabra. Y en 2 de Corintios capítulo 6, los versículos 1 y 2 nos dice: como colaboradores de Dios, les suplicamos. Y esa es la súplica mía hoy para la iglesia también. Me uno a Juan cuando nos suplica y nos dice que no recibamos este maravilloso regalo de la voluntad de Dios y luego no le demos importancia. Este mensaje es crucial, es importante. Ahí está la vida para nosotros. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación, gloria a Dios, porque hoy tenemos la salvación de Dios. Hoy la presencia de Dios está con nosotros.
Y dice en Hebreos capítulo 10, versículo 37, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Gloria a Dios. Aquel que viene vendrá sin demorarse. Todavía hay un poquito de tiempo. Todavía estamos a tiempo para arrepentirnos. Vamos a cerrar los ojitos por un momento. Los que hayan hecho una oración parecida a esta, no interesa. Vamos a confirmarle al Señor las palabras que hicimos ya hace varios años. Y los que no la han hecho, gloria a Dios, que le abren el corazón al Señor hoy, para que esa salvación entre hoy a la vida de cada uno. Vamos a decirle: Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón para que tú entres y hagas en mí todo lo que siempre has querido hacer. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, me duele en mi corazón haberte ofendido. Por eso me humillo hoy delante de ti y te digo: tú existes, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Llena mi vida de tu Santo Espíritu. Rodéame de ángeles, guardianes, poderosos defensores. Que mi vida, que mi pie no tropiece, porque tú me llevas de tu mano. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y de allí no sea borrado jamás. Gracias por tu perdón, gracias por tu salvación. Gracias por tu libertad. Gracias por mi sanidad. Gracias por ser mi Dios, mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Que